La tecnología, las nuevas tecnologías, es una de las claves, ¿no? El crecimiento tiene que ser, y se comenta, tiene que ser fuerzas productivas avanzadas, ¿no? La idea de avanzado se refiere a nuevas tecnologías y elevada tecnología. Hay un gran énfasis, una gran apuesta, una gran inversión en investigación. Ampliar el comercio con el resto del mundo, especialmente con el sur global. Y eso se constata una y otra vez. La iniciativa de la Franja y la Ruta, que bueno, es facilitar infraestructuras para aumentar el comercio, lo está haciendo y el comercio está aumentando con el resto del mundo.